Hola mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 133 de tu cronomeditación. Bastante bien, ya estamos a 3 días de haber iniciado la segunda mitad de tu cronomeditación. Acordate, son 260 días, 130 de un lado, 130 del otro, se reflejan entre sí y crean el telar de la existencia. Por lo tanto, el día de hoy, M3, es el día en que se activa la onda de la letra D, de D1. Comenzó con D1, esta onda encantada de 13 días, y es la onda encantada con el fin de jugar. Así que lo que vamos a jugar es a finalizar la cronomeditación. Hay que finalizar estos 130 días, así que hay que poner la mejor, buena onda, vibra, etcétera, para poder lograr finalizar esta cronomeditación con éxito y hacer que de esa manera logres tu diploma de crononauta. ¿Qué vas a lograr con ese diploma? Bueno, primero, antes que nada, el reconocimiento por parte de la cronocracia de que realmente hiciste todas las recitaciones de los yuks de cada día y con ello pudiste lograr mínimamente un estado de conciencia de los yuks. Ese estado de conciencia significa que al haber recitado los mandatos durante todos los días, quieras o no, eso fue directamente a tu subconsciente. Eso quedó almacenado dentro tuyo. Y si además te estudiaste el conocimiento, como te lo he venido diciendo, o sea, leyendo el glosario de términos de la aplicación, acordate, ahí vas donde está el menú, ahí arribita, y ahí tenés glosario de término, etcétera. Entonces ahí entras en esas secciones y estudias todo. Principalmente, y quizás lo más importante, son los atributos del sello y del tono, ya que son los dos factores con los cuales se factoriza el tiempo para crear a la chispa vital. Y con esa chispa vital poder crear tu cuerpo físico y con tu cuerpo físico poder crear el mundo dentro tuyo y de esa manera que vos vivas la hermosa experiencia de la existencia, de creer que sos tiempo, creyendo ser energía, habitando un planeta en donde nos encontramos nosotros, que somos tus semejantes. Entonces, el día de hoy, hablando de esta experiencia de la existencia de un mundo tejido alrededor tuyo sensorialmente, el día de hoy es el día de M3 y M3 comenzando nos dice: yo soy fotográfico con el arte de los sentidos, soy rojo con rayos rojos, rojo porque el sello M es de color rojo y el rayo que se produce con la chispa vital el día de hoy también es rojo, por lo tanto es doblemente rojo, es doblemente iniciático, ya que el color rojo es el color que inicia una célula de tiempo de 4 yuks, que son sello rojo, sello blanco, sello azul, sello amarillo. Rojo inicia, blanco refina, azul transforma, amarillo madura. Es un orden perfecto. Sucede a velocidad luz, pero también sucede como unidades de tiempo de un día. Acordate que Yux es una unidad de tiempo. Puede durar la menor cantidad de tiempo que existe, la menor cantidad de tiempo que no existe, o sea que vos no lográs ser conciencia de que tenés existencia, pero sin embargo la chispa vital sí tiene conciencia de estar siendo todas tus partículas subatómicas. Vos no lográs ser consciente de ser la chispa, creando la factorización de energía de tu propia energía para poder igualarte a las sensaciones físicas de ser cada una de tus partículas subatómicas y con esa composición de partículas subatómicas poder lograr en un instante presente ser todo tu cuerpo y convertirte en nada menos que la batería de energía de la creación. Así de importante sos para mí y para todos los seres que te rodean, que solamente somos datos almacenados dentro tuyo, y que lo más bonito que podemos lograr es poder existir en tu prana. Tu prana es la energía que estás sintiendo como que sucede fuera tuyo. Nosotros le llamamos, es la malla ecoradiosónica, térmico, plasmática, lumínica creada dentro tuyo. Es la malla en la cual vos estás tejido biogenéticamente como una estructura compuesta de moléculas, de átomos y de partículas subatómicas que componen esos átomos.
entendiendo que todas esas partículas subatómicas es una única chispa que muy rápidamente es todas las partículas subatómicas, y eso se siente físicamente como el rayo de la energía, como el rayo vital, y eso es lo que te da además la conciencia. Cuando vos en cada instante presente despertás y te das cuenta que estás vivo, es porque en ese instante presente la chispa vital logró poder convertirse en vos mismo. Y a través de vos mismo, a través de tu cuerpo, la chispa vital experimenta también ser todo lo que tenés alrededor tuyo. O sea, nosotros, tus semejantes y todos los demás animalitos, ya que todos somos animalitos de esta creación. Algunos que se asemejan a vos y otros que no son parecidos a vos. Por ejemplo, si ves un tiburón pasar, mejor salir corriendo, porque por ahí te come. Y porque es su naturaleza. No entiende de otra cosa más que de comer, comer, comer. En cambio, si ves a alguien que de pronto parece un caballo y por ahí animate y subí arriba de él, por ahí te divertís un rato. Así es la creación. Entonces, en esta creación, que es para observar, el día de hoy yo soy fotográfico con el arte de los sentidos, te dice, activo con el fin de explorar vinculando la vigilia. Qué bueno, vamos a explorar. ¿Qué iremos a explorar? Bueno, no importa eso, vamos a explorar. Y para explorar me dice que tengo que activar. Entonces yo activo con el fin de explorar. ¿Y cómo lo hago eso? Y bueno, ahí te dice bien, vinculando la vigilia. Ok, ¿y qué es la vigilia? La vigilia es un estado de conciencia del ser, en el cual el ser es sumamente consciente de todo lo que le está ocurriendo alrededor de sí mismo. Entonces, si antes te dije que lo que está sucediendo alrededor tuyo es una creación sensorialmente creada en vos, como si esta realmente sucediera fuera tuyo, el mundo, entonces vamos a explorar eso. Vamos a explorar todo eso que tenés alrededor tuyo. Y la mejor manera es vinculando la vigilia de este momento con la del subsiguiente, y la del subsiguiente y la del subsiguiente. La vigilia que está sucediendo dentro tuyo y a su vez está sucediendo dentro de cada una de las otras formas. Sello la salida del espacio con el tono eléctrico del servicio. Bueno, eso significa que el día de hoy se sella la salida del espacio. No solamente se va a sellar una única vez al inicio del día, esto va a ocurrir en cada instante presente. En cada instante presente el tiempo está sellando la salida del espacio. ¿Qué es la salida del espacio? ¿El espacio sale de dónde? Bueno, para entender esto tenés que entender que el espacio está saliendo de vos mismo. Sale de vos mismo, que sos la batería de energía, y como una proyección ecorradiosónica, térmico-plasmática, lumínica, en tu propio ser, en tu prana, se desarrolla el espacio. Y en ese espacio nos es posible la exploración, nos es posible el fin de explorar. ¿Ok? Así que así de importante es el día de hoy. Y esto sucede con el tono eléctrico del servicio. Para entender bien el tono eléctrico, bueno, ya te comenté cómo sucede esa electricidad a la que vos le llamas tu conciencia propia. Es producto del rayo vital, del rayo de la vida, que es el rayo producido por la permutación de forma de la chispa vital, que en cada permutación, en cada cambio de energía de sí misma, es una partícula distinta de tu cuerpo. Y muy rápidamente es todas las de tu cuerpo. Y siempre que vuelve al punto geo, que es el punto desde donde da inicio a ese cambio de forma para hacer todas las partículas de tu cuerpo, ese punto geo se encuentra más o menos entre medio de los ojos, detrás del hipotálamo. Está donde vos tenés conciencia de que estás observando el mundo. Bueno, cada vez que llega ahí, adquiere conciencia que sos vos observando el mundo. ¿Ok? Entonces, esa corriente que produce el rayo vital dentro tuyo es eléctrico. Tu estado de existencia es eléctrico. Y tiene un fin, que es el servicio. Existís porque tenés un servicio con la creación. Estás siendo batería de energía de la creación. Por lo tanto, esa electricidad que sentís dentro de tu cuerpo le permite a la creación poder coexistir en paralelo
como si existiese fuera tuyo. Pero te vuelvo a decir, en realidad no existe fuera tuyo, sino que está siendo creada dentro de tus propios sentidos, de una manera que pareciese ser que está existiendo por fuera de vos mismo. ¿Ok? Bueno, ahora que ya tenés claro todo esto, a jugar, mi amigo. Porque hoy se activa la onda del juego. Acordate que estás viviendo la onda del juego, la onda para jugar. Ese fue el propósito que tuviste que establecer en el día D1, en el IUC 130. Y hoy que estamos a 2 días después, en el IUC 133, se da la posibilidad de activar el juego. ¿Está? Pero acordate que ese juego, al activarlo, lo vas a hacer con el tono eléctrico del servicio. O sea, tiene que tener un servicio. Un servicio hacia vos mismo, hacia los demás, hacia todo. Sobre todo cuando tenés un pensamiento ya cronocrático en tu mente establecido de un crononauta. Todo servicio es todo uno, todo uno. Es uno y todo. Y desde el uno yo unifico ese todo dentro mío. Y así soy el todo uno. Entonces todo servicio que voy a desarrollar es para el todo uno. ¿Ok? Y de esa relación de amortiguación de beneficios que obtenemos del servicio, se va mejorando la relación entre el todo que tenés creado dentro tuyo y vos mismo, mi querido aspirante a crononauta. Hasta mañana, que estés muy bien.